en los Alcarrizos, en el monte de oración, donde venimos a orar. Tenemos un invitado muy especial, un invitado que ha tenido grandes experiencias en lo que es el mundo espiritual, antes de ser cristiano y ahora en Cristo Jesús. Está con nosotros el ministro Samuel Dotel. Ministro, un placer tenerlo aquí con nosotros, amén. Amén, amén. En nuestro canal. Amén. Para mí es un honor y un placer para la gloria de nuestro Dios. Pues ya muchos me conocen en las redes. Me dicen titulado, ¿verdad? Samuel Dotel, el LED Mago. Es así. Duré muchos años, más de 17 años aproximadamente, en la escuela gnóstica satánica luciférica. Así que hay que decirlo. Después que duré muchos años en esas escuelas, entonces caí en el estudio de diferentes logias. Se le llaman logias a las escuelas ocultistas que pertenecen a ese conocimiento oculto, sea gnóstico, Rosacruz y muchas escuelas que existen. De ahí entonces, después que salí de la iglesia gnóstica de República Dominicana con su sede en Venezuela, entonces me involucré en el movimiento gnóstico de Colombia, allá, con dos movimientos de Colombia. Uno que fundó Manuel Víctor Gómez, conocido como Samael, y el movimiento del Nuevo Orden, su fundador, un señor conocido como Maestro Rabolú. Y de ahí entonces tuve contacto con aproximadamente con más de 40 movimientos gnósticos internacionales. O sea que los movimientos gnósticos satanistas están divididos en diferentes ramificaciones en el mundo. Y después, hermano, después de todos esos años así, después que traté de salir de ese satanismo de la mano derecha, entonces caí en el satanismo de la mano izquierda. Wow. Porque hay así, hermano, hay diferentes clases de satanismo. Vale, tengo una pregunta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el satanismo de la mano derecha y el satanismo de la mano izquierda? ¿Y cómo usted pudo alcanzar esos niveles? Porque entiendo que es por niveles para poder llegar a toda esa secta que me está hablando. Por niveles. Es así. Una de las primeras cosas que me fue a mí apartándome de esa escuela satánica, fue ese valor que me dio Dios, que me dio, ¿verdad?, mi padre, de cuestionar a los maestros. No importa el rango que él tenga. O sea, lo cuestionaba, lo enfrentaba. Y al ir teniendo esa facultad, de, como se dice en las escuelas ocultistas, desde doblarse en cuerpo astral, tenía la oportunidad de investigar esos maestros en los planos astrales, dentro de los cuales me encontré con maestros que tenían cuerpo físico, pero en el astral eran demonios. Wow, yo quiero, Porque así que hay que decir. Pues yo quiero que me le explique un poco a la audiencia qué es el doblamiento astral, ¿verdad? Para que entiendan cuál es el significado de esa práctica. Bueno, el desdoblamiento astral se conoce a toda aquella persona que tiene la facultad de su alma salir del cuerpo. Entonces, él, cuando sale del cuerpo, se conoce desdoblamiento porque él observa su cuerpo. O sea, sale de su cuerpo físico. Sale de su cuerpo físico, su alma, y él observa su cuerpo físico acostado en la cama. Él observa a su familia, observa a sus hijos, y puede convertirse en un vigilante de su familia durante la hora nocturna de la noche. El que practica esa clase de disciplina tiene esa facultad de desdoblarse de esa manera y vigilar su casa o cuidar su casa. Y sale por el barrio y anda como si fuera de algo de día, algo normal. Así, se conoce como desdoblamiento dentro del mundo del ocultismo. Bueno, entonces, usted está acostado con su pareja, ¿verdad? En su cama. Su cuerpo usted lo deja ahí en ese mismo lugar y su alma sale. Es así. Y su pareja no se da cuenta, piensa que usted está ahí acostado y usted está vigilando el mundo físico desde el mundo espiritual. Desde el mundo espiritual.
Así mismo. Wow, una experiencia Es poderosa. así. Vigila el mundo físico y a la vez está en la parte espiritual, Gloria a Dios. conocida como plano astral. El plano astral. Es Samuel, así. cuénteme de sus experiencias, ¿verdad? En los planos inferiores, ahora en Cristo Jesús. Si el Señor, ¿verdad?, le ha permitido ir a usted a hacer algún trabajo de parte de Dios a esos lugares. Por decirle, antes de ser cristiano, tenía la oportunidad toda la noche de viajar a los planos inferiores, o los planos sumergidos, conocido como el Everno. Por nombre vamos a hablar el término conocido en el mundo evangélico cristiano, al infierno. Ay, santo Dios. Vamos a decir, una palabra que se deriva del griego infernus, que literalmente significa mundo inferior de la naturaleza. O sea, infierno, mundos inferiores de la naturaleza. ¿Qué le quiere eso decir? Que nosotros vivimos en el mundo de la tercera dimensión. Entonces, los desencarnados o personas que ya han muerto y así lo han lanzado a los infiernos, al Everno, entonces pertenecen a la cuarta dimensión, pero en los astrales bajos, en los bajos astrales pertenecen. Y ya sean ahí tienen su cuerpo físico. ¿Qué sucede? Antes de ser cristiano, tuve muchas experiencias dentro de los mundos infernales, con escuelas, logias, diferentes escuelas del Tíbet, escuelas de yoga, escuelas náuticas, escuelas de la masonería, que pertenecen a la francmasonería mundial, internacional. Y tuve mucho contacto con muchos magos negros dentro de los bajos astrales. Pero ¿qué sucede? Al llegar al cristianismo, esas malas vibraciones que estaban en mi vida, hermano, todo eso desapareció. Gloria a Dios. Gracias a Dios, Dios me ha ido haciendo, porque no es de la noche a la mañana, un hombre libre. Porque cuando estaba en la logia negra, que hubo una pregunta que usted hizo primero, ¿cómo uno puede distinguir esos mundos del satanismo de la mano derecha, el satanismo de la mano izquierda, que le voy a explicar? Pero cuando uno está en esos mundos, hermano, por vibración, por ley de afinidad o de atracción, la persona vibra con ese mundo de oscuridad. Entonces, ¿qué sucede? Los mundos infernales, durante la hora de la noche, cuando la persona se acuesta a dormir, los mundos infernales, esa fuerza de energía negativa, lo jala hacia abajo y se lleva el alma a los planos astrales infernales. ¿Qué le quiere eso decir? Que hay personas que en el mundo físico ya estamos viviendo en el infierno sin haber sido desencarnados. Wow, y la persona, wow, está poderoso eso. Directamente. Entonces la persona no se da cuenta No se da cuando cuenta. sucede este desprendimiento. No se dan cuenta, solamente él dice al otro día, amanecí desarrangado, amanecí estropeado, amanecí abatido. Sentí que anoche yo veía bestias, yo veía monstruos, yo sentía que me corrían, que anoche tuve un sueño con diferentes mujeres desnudas y tuvo una descarga de energía, tuvo contacto sexual. La persona durante la hora de la noche fue llevado, arrastrado hacia los mundos infernales, dependiendo la dimensión porque el infierno se divide por dimensiones. Entonces, ¿qué sucede? En el cuerpo físico, mediante nosotros estamos acá en el cuerpo físico, durante todo el transcurso del día, nosotros estamos influenciados por una fuerza de energía negativa satánica que es conocida con el nombre de el ego. El ego. ¿Qué es el ego? El ego está compuesto de 7 pecados capitales que son conocidos como la lujuria, el orgullo, la codicia, la envidia, la gula, la pereza y la lujuria. Pero todo eso son más que cabezas de demonios que tienen millones y millones y millones de seguidores que le siguen a esos demonios que son cabezas. Estamos hablando de seguidores, de personas o demonios. Demonios, o sea, por ejemplo, la lujuria, quien la dirige es un demonio que corresponde a la lujuria, a esa lujuria, que es conocido
ese demonio es conocido con el nombre de Lilith y Nahemá, Señor la reprenda. que son dos demonios que tienen que ver con todos los aspectos sexuales en toda su degeneración total. Ahí encontramos a los travestis, los afeminados, los que son dados a la masturbación, los que son dados, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mundo de Lilith y Nahemá. Pero ¿qué sucede? Los que pertenecen a esos mundos instintivos de la ira, el odio, asesinato y muerte, entonces corresponden a otra clase de demonios que son cabezas que dirigen ese sentir infernal que siente la persona, que viene siendo, si no recuerdo, creo que es Andramelé, un demonio conocido como Andramelé, que aparece yo creo que en Segunda de Reyes, cuando el pueblo de Israel pecó, que cayó en pecado después de Jeroboam. El pueblo de Israel se extravió del camino de Dios y cayó entonces en la doctrina de Micón, cayó en la doctrina de Moló y en la doctrina de Andramelé. Entonces, cada demonio de eso es una cabeza y dirige misiones de demonios. ¿Qué sucede? Cuando la persona en el mundo físico es inducido por el demonio de la ira y cae en el asesinato, en muerte, siente ese rencor, esa ira en todos los sentidos de la vida, él físicamente no está en los mundos infernales. Pero ¿qué sucede? Su alma ya está. Wow, espérese, porque usted acaba de desatar algo aquí bien profundo. Entonces, como su alma ya está en esos planos infernales, ellos desde ahí pueden controlar el cuerpo físico y hacer que la persona haga lo que ellos quieran. Porque si la persona se masturba y quien lo provoca es un espíritu, ¿verdad? De demonio. Y aquellas personas que son sicarios, ¿verdad? Que cometen actos de sicariato y feminicidio, esas cosas. Entonces, son dirigidas por un demonio, esa persona. Por un demonio. Puede ser el orgullo, la arrogancia. Wow, entonces. La codicia, la envidia. Wow, eso está bien profundo. Entonces, esas personas son controladas por esas entidades. Por esas entidades tenebrosas. Y solamente, verdaderamente, en Cristo Jesús podemos ser libertados de eso. Es que podemos ser libres. Sepultar, como dice el apóstol Pablo, sepultar el pecado en la carne. Wow, pero algo bien poderoso. Por eso dice la Biblia, Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Porque hay que sepultar todo ese deseo infernal, sepultarlo en la carne. Y así, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona está aquí en el mundo físico y vibra con todas esas infratinieblas. Yo no le llamo tinieblas, porque la palabra tiniebla es demasiado fina. Yo le llamo a eso infratiniebla, más allá de la tiniebla. O sea, la palabra tiniebla es fina para ese acto. Para ese acto, la palabra tiniebla es demasiado fina. Yo le llamo a eso infratiniebla, que es algo más grotesco, algo más animal, algo más infernal, más allá de la tiniebla. O sea, ¿cuál es la definición de esas dos palabras, tiniebla y infratiniebla? Mira qué sucede. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu del Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Amén. ¿Y quién era esa luz? El Padre. El Padre, el humano. Ya estaba Cristo, porque Cristo es la luz que alumbra la luz del mundo. Por entonces dice ahí que estaba la oscuridad. ¿Y cómo le llamó entonces a la tiniebla? Y separó Dios la luz de la tiniebla. Y llamó a la tiniebla noche. Y llamó a la tiniebla noche. Entonces, ¿qué sucede? Son dos cosas que Dios las creó para separarle el día de la noche. Ahí está la noche. Y mientras más brilla la noche, más se refleja entonces la belleza de Dios. Porque entonces el sol está ahí y miramos hacia arriba y solamente vemos el sol. Pero cuando entra la oscuridad, que llega la noche, entonces ahí es que nosotros vemos toda esa grandes hermosura que ha hecho Dios en el espacio, porque alcanzamos a ver todos esos planetas inmensos del universo hasta donde alcance nuestra vida, y ese es algo grandioso, entiéndeme. Pero ¿qué sucede? Hoy en día vemos personas que a pesar de que tenemos la oscuridad dentro de nosotros, porque no puede existir en nosotros ascensión si no hay tentación. Repita eso. No puede existir en nuestra vida ascensión
si no hay tentación. O sea que la tentación Son es necesarias necesaria para que el hombre crezca en Dios. Para que pueda crecer en Dios, pueda elevarse a otros niveles superiores de Pero conciencia. usted me prende el bombillito, por eso Jesús fue llevado al desierto. Dice la palabra que fue ser tentado allí en el desierto. Pero luego que Jesús es tentado y vence la tentación, dice que fue llevado en el poder del Espíritu. Amén. O sea, que para nosotros portar ese poder, ¿verdad? Tenemos que ser tentados y ceder y vencer esa tentación. Esa tentación. Las tentaciones, ¿cómo decirle? Esto es sabiduría de Dios, hermano. Esto es sabiduría de Dios. La tentación, dependiendo de nuestro comportamiento ante ella, puede ser una espada de doble filo. Porque si caemos ante la tentación, entonces el mismo diablo infierno nos va a tragar. Pero si vencemos la tentación, entonces vamos a ascender a la luz con un nivel superior de conciencia. Y de hecho, ahí puede entrar lo que es el orgullo y el ego. Porque vemos personas que cuando Dios comienza a usarlo, ¿verdad? En ello entra lo que es ese orgullo y ese ego, que también es peligroso cuando nosotros andamos en una dimensión sobrenatural, si no somos humildes. Es así, hermano, sí. Dice la palabra de Dios. Si alguno es tentado, que diga, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Sino que cada persona cuando cae en ese pecado, es tentado por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia concebida da a luz que el pecado, entonces el pecado, ¿verdad? La concupiscencia concebida da a luz el pecado. Entonces eso que la persona da a luz ya no es tiniebla, sino infratiniebla. Lo que indica que nosotros estamos saliendo embarazados cada día. Le damos cabida a la tiniebla. La tiniebla invade nuestra vida. Entonces, al caer ante la tentación que nos pone la tiniebla, entonces salimos embarazados y concebimos. Entonces, cuando damos a luz algo más allá de la tiniebla, que es conocido con el nombre de infratiniebla, algo más infernal, algo más grotesco, más animal. Bien profundo. Entonces ya se conocen con un sinnúmero de todas clases de demonios que nosotros estamos creando con nuestra mente, demonios que estamos creando con nuestra imaginación, con nuestras acciones. Estamos creando demonios cada día. O sea que la maldad del hombre es el alimento de los demonios, podríamos decir. Porque mientras más el hombre se sumerge en la maldad, ¿verdad? Eso sí. Más demonios posee o más demonios vienen a habitar ese cuerpo. Exactamente, es así. De manera que cuando el hombre también se sumerge en lo que es la búsqueda a Dios, ¿verdad? Entonces el hombre puede caminar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Porque es una búsqueda, sea a la tiniebla o a la luz. Para nosotros decidimos a quién queremos seguir. ¿A quién queremos seguir? Porque el Señor dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Ahora, el que no abre la puerta, el Señor no va a entrar porque él es un caballero. Es así. Ahora, la tiniebla sí entra al ser humano sin tocarle la puerta, porque el ser humano es quien le abre la puerta. Le abre la puerta. Hay un misterio, hermano, hay un misterio, mira. El enemigo no obliga a nadie. Porque, ¿cómo decirle? Cuando el enemigo llega para invadir una casa, es que nosotros le hemos abierto la puerta. No es que el enemigo llega y rompe la puerta a la mala y penetre en esa casa. La casa me refiero a nuestro cuerpo. Sí, claro, sí, porque somos templos. Somos templos de Dios. Entonces, el enemigo nunca va a llegar rompiendo las casas. El enemigo llega siempre con las ofertas que a uno le gustan. Y él te la brinda. El cristiano que le gusta mirar siempre a la mujer en la calle, siempre le va a llegar una Miss Universo a la puerta. Gloria a Dios. Entonces, aquellos que andan mirando a usted en la no calle, le están obligando. Lo que no es de usted, ¿verdad? Sí. Puede hacer que en la noche tenga una visita de un espíritu lascívico, porque eso fue lo que sus ojos en el día percibieron. Exactamente. Entonces, como los ojos son la luz del alma, ¿verdad? Entonces,
vino a tu sueño lo que tú anhelaste en el día. Eso es, hermano. ¡Wow! Exactamente. Poderoso. Usted atrajo lo que usted tiene aquí, lo que usted Wow. anda buscando. Por eso Jesús dijo que tan solo con mirarla Con mirarla. ya es un adúltero el hombre. Es así. Por ende, al vivir en esa forma de vida durante todo el trayecto del día, durante la hora de la noche, entonces en vez de él tener una experiencia con Dios, una experiencia con los ángeles, el infierno se abre y se lo traga toda la noche. Wow. Entonces, doctor, esa persona que tienen sueños, ¿verdad? Que están peleando todo el tiempo con serpientes, están peleando con monstruos, ¿verdad? Que van a lugares horribles, feos. Esa persona entonces está viviendo una vida desordenada. Tienen que auto observarse y analizarse de manera urgente para ver cuál es su comportamiento durante todo el día. Hay personas que me llaman a mí y me dicen: Samuel, estoy teniendo problemas con sucubos, estoy teniendo problemas con incubos, estoy teniendo problemas con larvas. Esas son, explícale a la persona que Y son entidades demoníacas de la cívico. de la cívico, sí. Entidades tenebrosas de demonios, que nosotros lo mismo lo hemos creado con el tiempo. Nosotros mismos, hay demonios, hay muchos demonios, millones de demonios en el mundo, que no es que son demonios que el diablo los creó, ni el diablo es su papá, nosotros somos su papá. Wow, usted tiene que desatar eso ahí. Es así, hermano. ¿Cómo crea un ser humano un demonio? Con la masturbación. Entonces, cuando un ser humano se masturba, ¿verdad? Esa eyaculación que tiene con ese semen, ¿qué pasa con eso en el mundo espiritual? ¿Qué hace la tiniebla con eso? Hermano, eso es terrible. Lo que pasa, eso es terrible. Mírame. La columna vertebral de la logia negra es la energía sexual. ¿Qué le quiero decir? Lo que sostiene todo el fundamento de un gran edificio de la logia negra es la energía sexual. Todos los magos negros, los brujos y satanistas que pertenecen al alto satanismo, porque el satanismo se divide por niveles, trabajan con la energía sexual directamente. Entonces, ¿qué sucede? Toda entidad tenebrosa de demonios, brujas, magos negros, larvas, se alimentan directamente de la energía sexual, porque eso es lo que lo sostiene y eso es lo que le da vida. Por decir que todos esos lugares, como los hoteles, hospitales, esas casas donde viven personas que viven en fornicación, en adulterio, están minadas y llenas de larvas y sucubos sin cubos, atestados, que eso es terrible. Entonces a veces hay personas que viven en una casa, así se mudan de esa casa, si viven alquilados, y cuando llega una persona cristiana y se muda en ese lugar, se encuentra con un grave problema que hay ahí, porque ya esa casa quedó cargada de sucubo, incubo y de larvas. O sea, ahí hay un portal. Es fuerte lo que queda ahí. Entonces, hermano, mírame, eso por decirle, todos esos sucubos hay como de demonios que han sido creados, los demonios en los planos astrales, demonios en los planos mentales. ¿Cómo se crea un demonio dentro de los planos mentales? Por eso la persona para reprendiendo demonios que él mismo ha creado y no quiere matarlo, no quiere destruirlo, no quiere negarse a sí mismo. Wow, o sea que cuando una persona crea un espíritu inmundo, esa persona no puede reprender ese espíritu inmundo. Tiene que matarlo. Es matarlo. ¿Y cómo mata a una persona a esos demonios? Dejando de darle comida. ¡Guay! Lo que le decía, que el ser humano en su maldad lo alimenta. Y como lo alimenta, ellos se ponen más fuertes. Se robustecen. ¿Por qué le pasa a la gente que come mucho? Engordan demasiado. Y si deja de darle comida, wow, él empieza a rebajar. Por eso Jesús dijo que no se llenen vuestro corazón de glotonería. De glotonería. Hay algo bien profundo. Y él dice, y el que quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese. Niéguese a sí mismo. ¿Qué negarse a sí mismo? Negarte a ti mismo es dejar de seguirte comiendo lo que a ti te gusta comer. Para entonces, a través de ese sacrificio que hace, entonces carga la cruz de Cristo,
que se convierte en ti, es un peso que cada vez que vas a caminar hacia el Gólgota, esa cruz te pesa. ¿Pero por qué te pesa? Porque estás renunciando a todo lo que a ti te gusta. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. negarse a sí mismo, renunciar a todo lo que le gusta al diablo. ¿Pero a qué diablo? El diablo que llevamos dentro. Guay. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Y así, hermano. Entonces, Wow. cuando una persona observa a una mujer a distancia, inmediatamente él la observa y los ojos son ventanas, le manda una información aquí al cerebro. El cerebro. Y dice una palabra hacia ella, que bien se ve. Inmediatamente expresa esa palabra, se le activa entonces el centro sexual. Y cuando se le activa el centro sexual, que siente el deseo, entonces ese deseo se expresa en el centro emocional como una emoción negativa. O sea que es una conexión. Es una conexión. Cerebro. Entonces, no, eso, mira, cuando una persona capta una información hacia el mundo exterior, que ella lo ve, eso va haciendo un recorrido dentro de nuestro organismo interior, eso va recorriendo, mira, eso hace un recorrido por el centro sexual, un recorrido por el centro emocional, un recorrido por el centro instintivo y un recorrido por el centro intelectual. En el centro intelectual, ya la persona entonces, a la mujer la desnudó. En el centro intelectual ya la desnudó. En el centro sexual siente el deseo. En el centro emocional siente en el centro emocional ese deseo emocional hacia ella. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente él la deseó, inmediatamente él la maquinó y la imaginó en su mente. Ya él creó en los planos mentales, en el mundo mental del plano mental, creó un demonio que es conocido con el nombre de esfinge mental. Y toma materia, toma energía y toma conciencia. Lo que le estoy diciendo, todos aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a los planos astrales, a desintegrar el esfinge mentales, lo saben que es así. Que las personas pueden viajar al mundo mental y desintegrar todos los demonios que ellos mismos han creado a través de los años. Son conocidos con nombre de esfinge mentales. Wow. ¿Y cómo la persona puede viajar a los planos mentales para poder destruir esos demonios? Porque hay muchas personas que tienen que estar batallando, ¿verdad? Con esos demonios que ellos mismos han creado. Hay dos formas de destruirlo. La primera forma es negarse a sí mismo. Si a la persona le gusta mirar a mujeres, deja de mirarla. Wow. Para que él se muera de hambre. Wow, Dios mío, Padre. Es así. Uf, deja de darle comida. Deja de darle comida, deja de alimentarlo. Y él se va a ir muriendo. Y él se va a ir muriendo. Entonces tú empiezas a alimentar tu espíritu. Alimentar tu espíritu de esa manera. Wow, para que tu espíritu sea el que tome posición Se de ti. fortalezca el espíritu. Wow. Muera el demonio en ti y se fortalezca el espíritu. Dice el libro romano que los que son nacidos de la carne, así mismo es, son carne. Pero los que son nacidos del espíritu, ellos son llamados hijos de Dios. Wow. De manera que el cristiano, para vivir una vida en lo que es en santidad, ¿verdad? Tiene que alimentar el espíritu. El espíritu. ¿Cómo alimenta tu espíritu? Es ahí que muchos no conocemos el secreto. No sé el secreto. Suélteselo usted. ¿Cómo alimentar el espíritu? Dejándole alimentar todos los diablos. ¡Wow! Ahora yo voy a soltar una. ¿Cómo dejan de alimentar todos los diablos? Claro. Lee la Biblia, ayuna, ora, haz silicio, pero sobre todo, sé obediente. Sé obediente. Si por ejemplo hay personas que siempre les gustan mirar las curvas a las mujeres, que es lo que más ataca al hombre en el diario vivir de todo el día, lo que más ataca al hombre. Que el hombre cuando ve una mujer le mira la curva y dice, esa es. Bueno, no vamos a hablar de los hombres también. Hay mujeres que le miran el pecho, la espalda al hombre. Y viceversa. Claro, no, que el hombre tiene el pecho ancho. Sí. Y que es que verdaderamente hay que hablar de las dos formas. Bíblicamente, cuando se habla del hombre, se está hablando de ambos. De ambos. Pero es bueno identificar, ¿verdad? Exactamente. Para que la persona entienda que las mujeres también. Mira que no se puede hacer, mira que sencillo. Abre su puerta. Existe algo que se llama cómo transformar las impresiones. Cómo transformar las impresiones. Cómo se transforman las impresiones. Cómo dejar de alimentar ese espíritu de tiniebla
tinieblas que llevamos dentro para poder ir alimentando el espíritu que necesita ser alimentado. Si la persona observa a la mujer y a él le gusta ver la curva de abajo como a él le gusta, llena, gorda, flaca, como a él le guste, ¿qué hace la persona? No la mire. ¿Qué hace? Mírale la cabeza arriba. No mire para abajo. El espíritu que lleva dentro. Por eso dice el apóstol Pablo, porque tengo una ley dentro de mi carne que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo el pecado. Wow, por eso el apóstol Pablo decía que lo que él no quería, eso hacía. Eso hacía. Hermano, el apóstol Pablo fue un gran conocedor de este conocimiento. Claro. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ha hablado, que han quedado ahí. Claro. Pero el apóstol Pablo reveló muchos códigos muy profundos, que no ha sido comprendido al nivel que él debe comprender. Wow, Samuel, creo que ya nos queda poco tiempo. Suscríbete si no estás suscrito a nuestro canal, activa la campanita, ¿verdad? Para que te lleguen todas las entrevistas. Ministro Samuel, Y hay algo que le iba a decir. Eso es para todos. Si el hombre observa una mujer hermosa, una mega diva, y ve a esa mujer, ¡guau! Imagínese una anciana de 200 años. Y usted verá que se ve el deseo ahí mismo. Uf, o sea, que eso es un juego mental. Transformar las impresiones inmediatamente. Eso se llama transformar las impresiones. O sea, llevar ese modelo a 70 años adelante, para que él vea que lo que él está viendo en el momento no. Wow. Eso se conoce en Oriente como el mundo maya, el mundo de la ilusión. Estamos apegados al mundo ilusorio y vemos como el mundo ilusorio como que es el todo y no hay más. Y así como uno va aprendiendo a transformar las impresiones en todos los niveles en su manifestación, no solamente en eso. Estoy usando eso como un ejemplo. Sí, claro. En todos los niveles de manifestación. Hacia algo, usted ve que cuando usted observa algo, siente como odio, rencor, me cae gordo, me cae mal. Pongamos un ejemplo, hermano, dentro de la iglesia que le cae gordo al otro y como que me cae un poquito pesado. En vez de usted sentir ese rencor como que me cae un poquito gordo, dentro de su mente, míralo y obsérvalo con otra visión diferente. Wow. Y cuando lo observe con otra visión diferente, imagínese que en él hay como una luz azul que lo rodea. Imagínense a Cristo parado delante de él. Inmediatamente ese rencor, ese odio que usted sentía hacer, como que va a desaparecer en el mismo instante. Wow. Eso se llama transformar las impresiones. Para que entonces empiece a alimentarse el espíritu. Hay muchos códigos que el pueblo de Dios necesita conocer. Claro, eso es como tratar de ver a Cristo en la persona. Claro, hermano. Unas cosas negativas se enfrentan con lo positivo. Lo positivo, claro, así. Dice la palabra que no pagues mal por mal. Es así. ¿Entiendes? Sino que hay que hacer bien al que te hizo el mal. Bueno, este ha sido una nueva entrega más de tu canal Escucha Mi Testimonio TV. Bendito Dios. Ministro, haga una oración breve cubriendo a aquellas personas que van a ver esta entrevista, ¿verdad? Y a nosotros y a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, Padre de la luz, Gloria a te Dios. pedimos en nombre de Jesús el Cristo, que en esta hora, Padre, nos cubra con tu presencia, nos cubra con tu gloria y con tu manto sagrado, con tu poder. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, asimismo por cada persona que ha de ver esta entrevista. Ilumínalo con el conocimiento de lo alto, con el entendimiento, con la comprensión que se necesita. Así te pedimos que sea con cada uno de ellos, cubriéndolo a ellos, cubriendo su familia también, oh Dios. Te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordándote que Cristo viene pronto. No te quedes.